Hola jóvenes, muy buenos días. Pues andamos un poquito enfermos de la garganta. Afortunadamente no es COVID, pero bueno, tengo un poquito de tos y pues en el sitio de la universidad muy seguramente me iban a regresar. Entonces ya el jefe de departamento está informado y también entonces esperemos, si todo sale bien, vernos la siguiente sesión. Bueno muchachos, entonces le damos buenos días a Valeria Ávila y a, a Mercedes. Muy bien. Entonces vamos a empezar, muchachos, perdón, jóvenes, eh, con lo que es este tema. El tema de teoría de juegos lo vamos a ver de más bien lo vamos, como es un poquito amplio el tema, vamos a verlo de dos formas. Primero vamos a ver cuál es la definición de la teoría de juegos y cuál es el método para encontrar el minimax y el maximin. Nosotros esto ya lo habíamos visto anteriormente en la toma de decisiones bajo incertidumbre, pero aquí cambia un poquito el concepto, sigue siendo muy, muy parecido. Y si nos va bien, veremos el método gráfico. Como es un poquito, bueno, no es difícil mucho de graficar, pero vamos a ocupar un software en el cual vamos a poder realizar esto. Generalmente, pues, en condiciones normales, pues el tema se ve durante toda la semana, pero pues de aquí bueno, más bien por lo comparto en el curso que tenemos que ver varios temas y varios subtemas en una sola sesión. Entonces aprovecharemos, nos vamos a auxiliar con el POM. Muy bien, muchachos, entonces vamos a ir. Aquí tengo la presentación, nomás en un segundo. Que la otra vez que estaba en la universidad, como preparé el, la sesión para Pizarrón, pues, y luego no me hacen mis contraseñas, pues imagínense. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, generalmente vamos a ver la parte más, pues, no sencilla, sino como se define en la literatura, la teoría de juegos, y como pueden ver en la lámina, generalmente se va a dar con dos oponentes. Cada oponente va a tener diferentes estrategias y, por ejemplo, generalmente se dan dos y se le llama suma cero. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Pues son muchísimos, muchos. Nosotros que estamos inmiscuidos en el mundo de la administración, pues esto lo vemos con dos competidores. Los competidores son inteligentes, muy inteligentes, tienen muchísimas estrategias y muy seguramente ahorita que estén llevando la materia de la web, perdón, de mercadotecnia, seguramente ya leyeron o están leyendo La Guerra de las Colas. Entonces, pues aquí están los gigantes, que es una batalla, es una suma cero, que pues ya tienen casi un siglo. Coca-Cola y Pepsi, Coca y Pepsi, pues han estado enfrentando esto desde el principio del siglo pasado, y las campañas cada vez son más fuertes y más agresivas. Entonces, tenemos en este caso, ¿por qué se llama suma cero? Porque si nosotros vemos que cada competidor tiene una estrategia, cada estrategia que va a tener el competidor A, por ejemplo, Coca-Cola, contra la estrategia que tiene B, que sería Pepsi, entonces, si nosotros sumamos las estrategias, nos van a dar una suma cero. ¿Qué significa eso? Que solamente un jugador va a poder ganar. Entonces, ese libro yo se lo recomiendo, muchachos. Yo lo leí en la maestría en administración. Es muy ligerito y les va a fortalecer sus estrategias bueno, no sus estrategias, sino les va a fortalecer la visión que tenemos de la mercadotecnia.
Y si ya lo leyeron, pues excelente, muchachos. Bueno, entonces, una de las formas para poder eh, ver esta parte es, eh, lo podemos modelar mediante una matriz. ¿Cómo modelamos esta matriz? Prácticamente las estrategias de mi primer jugador pues, son infinitas, pero a su vez las estrategias que mantenemos con el jugador B también lo son. De tal suerte que si sumamos las estrategias de ambas, la suma es cero, es decir, cuando gana el oponente A, es la pérdida para B y viceversa. Si gana B, entonces pierde prácticamente todo el jugador A. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer con esta representación, pues es buscar algunos elementos. Por ejemplo, lo que es minimax, maximin y el punto silla. Entonces vamos a ir adentrando a estos conceptos. Vamos a suponer, muchachos, que en el siguiente ejercicio nosotros ya tenemos las estrategias, cada uno de los competidores, y las estamos definiendo de esta forma. Por ejemplo, para el jugador A, tenemos tres estrategias. Para el jugador B, tenemos cuatro. Entonces, así lo tenemos también para el inciso B. En este caso, nos dice el ejercicio que eh, a continuación los siguientes ejercicios, cada juego tiene una solución de estrategia pura. Y esto vamos a ver qué es lo que nos representa en esta teoría de juegos. Entonces, lo que nos dice, en cada caso determine la estrategia que define el punto silla y el valor del juego. ¿Cuál es el punto silla? En este caso, va a ser dentro de estas estrategias en donde va a estar equilibrado el juego y después el valor del juego va a ser justamente en donde lo vamos a encontrar. Entonces aquí, pues tenemos que dar una nueva definición a lo que nosotros conocemos como Marcimin y Minimax. Por ejemplo, para este caso, para el primer caso A, nosotros vamos a referir a Marcimin, lo vamos a definir como la fila mínima, entonces vamos a ponerle aquí con rojo, vamos a definirlo. El Marcimin lo vamos a definir por aquí. Marcimin lo vamos a definir como fila mínima. Y el minimax, entonces vamos a poner que aquí va a ser el Marcimin. Y el minimax lo vamos a definir como columna máxima. Entonces vamos a ver cómo lo identificamos. Por ejemplo, para poder encontrar el punto silla y el valor de juego, primero tengo que encontrar el Marcimin. Entonces acuérdense que aquí vamos a encontrar la fila mínima. Entonces aquí vamos a encontrar el Marcimin, ¿sale? Entonces para el Marcimin, lo primero que tengo que hacer es encontrar los mínimos. En este caso, el mínimo de la primera fila es el 2. En este caso es el 4. Y en esta tercera es el 3. Ahora, yo ya encontré los mínimos, pero esta es la primera parte que tenemos. Pero ahora, como es un Marcimin, tengo que encontrar el máximo. Entonces, el máximo de las filas es el 4. Ahí tengo mi Marcimin. Ahora, voy a encontrar el Minimax. Disculpen la letra, pero es un poquito difícil escribir aquí. Bueno, entonces el Minimax tengo que encontrar de las columnas. Primero, ¿quiénes son los máximos? El máximo en este caso puede ser cualesquiera. 8, este también 8. Luego tendré aquí el 9. Luego tenemos el 4. Aquí tenemos el 8. Entonces aquí los escribimos 8, 9, 4, 8. Y luego, esto es lo primero que hacemos. Esto es lo primero. Y luego lo segundo que hacemos es encontrar los mínimos. Entonces el mínimo de aquí es
4. Entonces, en este primer problema, vemos que los puntos que coinciden es 4. Entonces, el punto silla, el punto silla es, lo vamos a encontrar por esas coordenadas. ¿En dónde se encuentra nuestro 4? Se encuentra en A2 de 3, entonces, a ver, escribir con el otro. Entonces, vemos la coordenada que es A2, B3, B3. Y ahí encontramos nuestro punto silla, que este a la vez coincide con el punto, con el valor del juego. Entonces, aquí el valor del juego es 4, es decir, esto es lo que va a hacer que cuando se llegue con las estrategias que tiene A y con las estrategias que tiene B, cuando lleguen a este punto, prácticamente ambos jugadores van a tener una suma cero. Es decir, quien encuentre primero la estrategia A va a ganar. Y en todas las demás tendríamos, por ejemplo, ganancias de 8 y una pérdida para B perdón, una ganancia de A de 8 y una pérdida de B de -8. De tal suerte que, por ejemplo, para 9, si le encuentra primero A2 gana 9, B2 pierde 2, pero justamente aquí se van a equilibrar, es decir, aquí la suma para ambos va a ser 0, es decir, en el momento que A2 o B2 se encuentre 4, esto va a representar la retribución y la pérdida para alguno de los dos. Bueno, ahora vamos a ver para este otro ejercicio. Vean que la matriz ya es de orden de 4 por 4. Entonces, prácticamente hacemos lo mismo. Vamos a encontrar el marsimín. El marsimín. En este caso, vamos a poner otro color. Me dice que el marsimín primero encuentra los mínimos. El mínimo, acuérdense que de los negativos, entre más se alejan de la izquierda, es el más pequeños. Entonces aquí tengo -5. Aquí tengo -4. Aquí tengo -9. Aquí tengo -9. A ver, permítame un momento, jóvenes. Pero entonces muchos estábamos aquí, teníamos estos puntos. A ver, este es negativo, negativo, negativo. Muy bien. Y ahora nos dice el máximo. Bueno, el máximo de estos, pues es el 5 -5. A ver, vamos al 5. Y bueno, ahora vamos a tener el otro. Vamos a ocupar el minimax. Vamos a ponerlo con este color. El minimax. Entonces, en este caso, tenemos, primero encontramos los máximos. En este caso, los máximos, pues tenemos 7, 7, y el máximo de aquí, pues es -5. Acuérdense que entre más alejan del cero, es de más pequeños los números negativos, y aquí pues no tenemos otra cosa que sea 6. Entonces, pues tenemos, y ahora me piden el mínimo, pues el mínimo de todos estos es -5. Entonces, aquí, pues prácticamente las coordenadas de -5, eh, es donde estaríamos, es A1, B3. Y el valor de juego coincide con el punto silla, que en este caso es -5. Entonces, con eso estamos introduciendo dos temas nuevos. Nosotros ya los habíamos visto en la toma de decisiones bajo incertidumbre, pero ven que aquí cambia un poquito el concepto. Ahora, miren, en este ejercicio que se nos está presentando, nos dice lo siguiente.
Dicen los juegos A y B que se presentan a continuación. La retribución en este caso es la recompensa. Dice la retribución para el jugador A determina los valores que se dan para P y Q, es decir, esto está pensado para el jugador A. Y vamos a ver lo que nos dice aquí. Nosotros tenemos que encontrar los valores que hagan de P y Q, eh, en donde nosotros vemos que A2, B2 nos van a hacer un punto silla. Entonces nos está diciendo que el punto silla está en A2, B2. Entonces aquí el problema lo entendemos de la siguiente manera. Este que me está diciendo es mi punto silla, ¿sale? Ya me lo está diciendo desde un inicio, porque precisamente ahora lo que yo tengo que encontrar es a los valores de Q, como pueden ver, y los valores de P de tal suerte eh, que no se alteren, que no se alteren. Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo que hacemos. Aquí nosotros generalmente lo que haríamos aquí sería encontrar el marsimín. El marsimín, si nosotros encontramos el marsimín, vamos a llegar a la misma conclusión, que 5 va a ser el punto, va a ser el mínimo. Es más, vamos a hacerlo para corroborarlo. Entonces aquí vamos a tener nuestro marsimín. Acuérdense que primero encontramos los mínimos, en este caso los mínimos es 1. Aquí como no sé qué valor sea P, tengo nada más para escoger entre 5 y 10, entonces escogemos 5. Y luego el mínimo entre estos que tenemos, pues es el 2. Entonces luego escogemos el máximo. Ahí está. Luego tendré aquí yo mi minimax. Minimax. Entonces en el minimax, lo que tendremos nosotros, primero los máximos, como 6. Después yo tendría 5. Y luego tendría. Entonces nuevamente al encontrar el mínimo, pues justamente me está, efectivamente es el punto en donde tenemos estas coordenadas. Ahora, ¿cómo resolvemos el programa? Me dice, me dice que encuentre qué valores, qué valores tiene que tener justamente Q y P del tal suerte que el punto silla no se mueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este problema? Pues una de las cosas que podremos hacer es empezar, por ejemplo, para Q, empezar a darle valores, por ejemplo, darle valores desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Entonces vámonos a irnos con los extremos. Digo, esto no hay forma de encontrarlo sino darle estos valores. Por ejemplo, voy a darle el valor de 6 para ver qué sucede. Por ejemplo, si este toma el valor de 6, entonces lo que vamos a obtener es que si yo tengo 1, 6 y 6, el valor sigue siendo 1, no cambia, no cambia para Marsimil. Pero, ¿qué pasa si yo tomo el minimax? Es decir, me voy hacia hacia las columnas. Entonces, si yo tengo aquí el 6, yo tuviera aquí un 6, entonces aquí como tengo un máximo, tomaría 6, ya no tomaría 5. Entonces, en este caso, este 6 está cambiando el punto silla, entonces no puede ser 6. Vamos a ver qué pasa si yo tomo 5. Si yo tomo 5, no importa porque 5 sigue siendo el punto silla. Y si yo tomo un número menor como 4, 3, 2, 1, no le afecta. Entonces, en este caso, Q tiene que ser menor o igual a 5. Es decir, para la Q se afecta con el minimax. Entonces decimos que Q es este valor. Ahora vamos a ver qué pasa con P.
En este caso, P, eh, vamos a ver si se oferta con el marsimil. Voy a, por ejemplo, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar la P. Pues la puedo tomar desde uno, 2, 3, 4, 5, pero ahora me voy a ir al valor mayor, que en este caso sería 6. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo AP, si yo tomo AP, como pueden ver, aquí voy a tomar los mínimos. Entonces, si yo tomo uno, pues el mínimo sería uno y no sería 5. Yo lo que quiero es que no se mueva a 5. Puedo irme a 2, a 3, a 4 y voy a ofertar al 5. Sin embargo, si yo digo que P es mayor o igual que a 5, no hay problema. Entonces, P puede ser 5, 6, 7, el número que ustedes gusten. Entonces, P va a ser mayor o igual que 5. Entonces, esta sería la solución para ese problema. Y este es muy similar, jóvenes. Este es muy similar porque aquí nos está pidiendo lo mismo. El punto silla, pues es 7 porque tenemos las coordenadas A2, B2. En este caso, pues vamos a ver qué es lo que pasaría. Por ejemplo, aquí tendríamos que volver a revisar lo que es aquí va el marsimil. Acuérdense, aquí va el marsimil. Que la fila mínima equivale al minimax. Es decir, minimax, que viene así. Entonces, si nosotros vemos, hacemos un razonamiento como el anterior, vemos que Q, para que no se afecte, tiene que ser mayor que 7 y P tiene que ser menor que 7. Entonces, con un razonamiento análogo, encontramos que para que el punto sí ya siga siendo A, B2, tiene que conservarse estos números. Es decir, yo puedo crear una matriz, por ejemplo, en este caso con Q mayor o igual a 7. Aquí pondría 7 o mayores y esto se conserva. Pero a la vez tengo que ver que también P, el valor máximo de P va a estar entre 0 y, inclusive puede ser negativo. Y 7 pueden ser negativos o pueden ser, pero no pueden rebasar a 7. Porque si no, este punto silla, que sería el equilibrio, el valor del juego, se va a mover. Bueno, entonces vámonos al siguiente, muchachos. Entonces, ya que tenemos, vean, ya tenemos dos conceptos. Tenemos el punto silla. Primeramente tenemos marsimil, fila mínima, minimax, columna máxima. Tenemos el concepto de punto silla y tenemos el punto de valor de juego. Ahora vamos a ver qué pasa con estos otros problemas. Vean, Taja nos dice lo siguiente. Dice, en los juegos A y B, todo lo que estoy sacando viene en la literatura. Esos ejercicios, más bien, estos problemas vienen como ejercicios, más bien esos ejercicios vienen para que nosotros los resolvamos. Entonces nos dice lo siguiente. Dice, en los juegos A y B, dados a continuación, la retribución para el jugador A, entonces nos dice, específicamente el valor del juego en cada caso. En este caso, muy seguramente lo que nos dice Taja es que el punto silla está en un intervalo. Entonces vamos a realizarlo. Entonces aquí escogemos primeramente lo que es nuevamente el marsimil. A ver, es que se ve muy amontonado. A ver cómo lo hacemos para que no se vea tan amontonado. Bueno, aquí le vamos a poner, es que le vamos a poner maximil. Marsimil, entonces acuérdense que la fila mínima, entonces primero escogemos los mínimos, en este caso el mínimo pues es 0. Luego
El mínimo en este caso pues es 2. Luego tendremos aquí -5. Y aquí tendríamos en este caso a -5. Y luego escogemos el máximo. Pues el máximo en este caso pues es 2. Luego cuando vamos hacia acá tenemos el minimax. Entonces aquí acuérdense que la columna máxima. En este caso, para encontrar la columna máxima, pues primero encontramos los máximos, que en este caso es 7. En este caso tenemos 9, 10. Y luego tenemos el máximo aquí, que es 4. Muy bien, entonces, ahora me dice, pues ya que encontraste los máximos, ahora vete con los mínimos. Entonces, el mínimo de las columnas es 4. Entonces, como pueden ver, a diferencia de los otros ejercicios, no tenemos no tenemos el punto sí ya tal y como está. Vean que no, vean que estos en teoría, como hemos estado viendo, no son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que el punto sí ya lo tenemos que encontrar con una programación lineal. Esta programación lineal la veremos la siguiente semana. Pero lo que sí sabemos es que el punto sí ya y el valor del juego van a estar dados en este intervalo. ¿En dónde está? Va a estar en 2 y va a estar en 4. Entonces, ahí, ahí está el punto silla que no sabemos y también está el valor del juego. Aquí puede ser, aquí lo que no sabemos es que si coinciden, no sabemos si coinciden hasta cuándo, hasta resolverlo. Lo que sí sabemos es que está entre 2 y 4. Muy bien, muchachos. Preguntas hasta ahorita, jóvenes. Hasta ahorita alguna pregunta que tengan por ahí. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Vamos bien? Ustedes díganme. Todo bien, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, miren, para que no digan que no, que Martín hace todos los ejercicios. A ver, por favor, resuelvan el B. Resuelvan el B y que aquí escriban en el chat, en este caso, cuál sería el valor del juego para el B. ¿Sale? Y ahorita lo revisamos. Aquí estaba revisando el WhatsApp. La liga, muchachos, que compartimos al principio del curso, es la misma para todo el trimestre, que por cierto, estamos en la octava semana, muchachos, ya. 4 semanas, 4 semanas, bueno, más bien, pues sí, prácticamente es un mes. Entonces vamos a esperar aquí. Acuérdense que aquí tenemos que tienen que obtener el Marcimín. Y aquí el Minimax. Sí, por eso cuando vimos lo de antes de salir de vacaciones, cambia un poquito, pero nada más es el orden, pero siguen siendo los mismos conceptos. ¿Alguien tiene ya por ahí, muchachos, en dónde estaría el juego y el punto silla?
Y aquí una cosa curiosa, generalmente cuando tenemos esto, prácticamente podemos, por ejemplo, cuando tenemos dos estrategias, generalmente para el jugador A, B puede tener cualesquiera. Y ahí podemos observarlo eh, en la matriz que estamos proponiendo. Sin embargo, cuando tenemos mucho más estrategias de A, entonces ya no es tan evidente. Entonces, ahí los métodos, por ejemplo, tendríamos que ir que irnos a un método gráfico, que es lo que vamos a hacer a continuación para poder visualizarlo. Entonces, ahí lo que vamos a tener son tres escalas, pero nosotros suponemos en la teoría, se nos dice que el valor del juego tiene que ser unitario. Y esto para no complicar, para no complicar el problema. Bueno, si alguien tiene por ahí ya el valor del juego, bueno, más bien, ¿en dónde se encuentra? Ahí por favor que nos lo escriba, o que nos diga para ir revisando nuestro avance. Y luego con este más tiempo, muchachos, y bueno, a ver, ya tienen por ahí, ya vi en el chat, a ver, por ahí. Muy bien su compañera, muy bien su compañera Citrali. Nos dice, efectivamente está entre 0 y 7. Entonces tenemos aquí entre 0, entre 0 y 7. Entonces, es aquí donde está prácticamente, como pueden ver, a simple vista, bueno, más bien no a simple vista, sino de una primera instancia, no podemos dar las coordenadas. Pero lo que sí sabemos es que el punto silla estaría justamente aquí. ¿Cuál es el valor? No lo sabemos. Lo único que sabemos es como cuando llevamos estadística aplicada 2, cuando ustedes vean la prueba de hipótesis, tenemos un intervalo de confianza. Esto no es lo mismo, pero podemos decir que ahí, por ahí está. El valor del salto no lo conocemos. ¿Cómo podríamos conocer el valor del salto? Pues precisamente buscando, haciendo un método gráfico. Entonces vamos a checar. Por ejemplo, a mí este está muy interesante. Entonces, este ya es un problema de aplicación y lo dice lo siguiente. Dice, dos compañías promueven dos productos competidores. En la actualidad, cada producto controla el 50% del mercado. Entonces, vean, que aquí ya es un caso real, muchachos. Generalmente se aplica mucho en lo que es mercadotecnia. Debido a las mejoras recientes en productos, cada compañía planea lanzar una campaña publicitaria. Si ninguna de las dos compañías anuncia, continuarán iguales las partes del mercado. Si alguna de las compañías lanza una campaña más agresiva, la otra compañía con toda certeza perderá un porcentaje proporcional de sus clientes. Entonces, luego nos dice, una encuesta de mercado muestra que se pueden llegar al 50% de los clientes potenciales por medio de televisión, a 30 por medio de periódicos y a 20 por medio de radio. Y lo que nos pregunta es lo siguiente: formule el problema como un juego suma cero precisamente porque lo que el competidor A gane va a ser la pérdida de B, y lo que el competidor B gane va a ser la pérdida de A. Entonces, precisamente pues se llama suma cero. Y determina el medio publicitario para cada compañía. Luego, en el inciso B, los
cuestiona, o bueno, más bien nos pide, determina un intervalo para el valor del juego, puede operar cada compañía con una estrategia pura única. Entonces, pues esas interrogantes las vamos nosotros a investigar. Déjenme agregarle aquí una hojita, aquí les voy a duplicar esto. Esta me la voy a llevar por acá. Entonces, miren, lo que nosotros debemos de hacer cuando nos encontremos con este tipo pues, de situaciones es justamente pues estudiar, eh, ver todo lo que todos los elementos que tenemos. Por ejemplo, si alguien hace una captura de pantalla, muchachos, para, para, para que ustedes lo tengan ahí ahora sí, sobre la marcha lo vamos explicando. Generalmente cuando estamos en el aula, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque ya cada quien tiene su texto y lo vamos revisando. Entonces, por favor, que alguien haga una captura, muchachos, me avisan para ir explicando esto, ¿sale? Porque de aquí tenemos que formar una matriz. Y la matriz, ¿cómo se forma? Pues con todos los elementos. Bueno, entonces vamos a ir viendo. Vean, aquí, después de leer varias veces el enunciado, tenemos dos competidores muy fuertes, cada uno tiene sus estrategias, pero una de las estrategias aquí le vamos a anotar. Por aquí vamos a anotar las estrategias que tiene cada uno de ellos. Miren, una de las principales estrategias, muchachos, que nosotros vamos a tener, una de ellas que al parecer es muy efectiva, vamos a ponerle aquí, es no hacer nada. No hacer nada es una estrategia, muchachos. Esto generalmente, hay una novela, hay una novela rusa de Alexander Ponsky, así no sé, no sé si estoy pronunciando mal el nombre, que justamente, pues, los franceses iban a invadir, bueno, por alguna razón siempre han querido invadir a Rusia. Yo creo que, yo desconozco las razones, pero yo creo que va a ser un lugar muy estratégico. Entonces, una de ellas es cuando, pues, es que no recuerdo bien si fue Francia o fue otro país que quiso invadir a Rusia. Entonces, lo que pasa es que, pues, ahí el, pues, el general estaba pescando y estaba, pues, ahí muy tranquilo, muy quitado de la pena. Y ya ahí sus subordinados le decían, general, es que ya viene el enemigo y los va a invadir. Entonces, lo que él hizo es, le dijo a uno de sus subordinados que guardara silencio porque él estaba pescando. Y entonces pues todos, pues obviamente, pues estaban alarmados y ellos esperaban que atacaran. Y pues todos tenemos eso mismo. Oye, pero está pasando esto y tú no sabes nada. Dice, no, tú estate tranquilo. Pero lo que realmente estaba haciendo es que cuando sus enemigos llegaron, prácticamente el lago estaba congelado, era muy frágil. Entonces, sus enemigos pues traían toda la caballería, traían muchísimo peso. Y lo que pasó, pues, es que estos señores, pues, se hundieron y pues prácticamente los rusos, sin mover un dedo, ganaron la batalla. Lo que estaba haciendo el general, al estar pescando, él estaba oyendo prácticamente qué tan frágil, más bien estaba midiendo qué tan frágil era el hielo, y prácticamente su estrategia fue pues no hacer nada, muchachos. Entonces, cuando alguien, pues, tenga en alguna situación conflictiva, lo primero que nos dicen es justamente, guarda la calma, o sea, no hagan nada,
pero tampoco te vayas a quedar en ese estado, sino es nada más en ese momento. Bueno, entonces, la primera estrategia sería no hacer nada y pues prácticamente, pues no hacer nada le damos un peso pues del 0%. Luego, en el mismo enunciado nos pide que pues que anunciarse en televisión, tendríamos un mercado del 50%. Entonces aquí tendríamos la estrategia, son 50. Luego, los periódicos, los periódicos, tenemos una estrategia 3 y esto sería un 30%. Luego la radio nos sería una estrategia 4 y esto nos daría un 20%. Luego podemos combinar, por ejemplo, podemos tele más periódico, más periódico, más periódico, 5 nos da un 80%. Ustedes pueden ir en el enunciado viendo. Luego tenemos tele más radio. Esto sería una estrategia 6 y esto nos estaría dando un 70%. Y luego, si combinamos periódico más radio, tendremos una estrategia 7 y esto nos estaría dando el 50% del mercado. Todos estos son porcentajes. Y luego, pues si combinamos todo, somos muy agresivos, digo, en la mercadotecnia, periódico, o sea, atacamos con todo. Ahí tenemos una estrategia 8, entonces esto nos daría prácticamente un 100%. Y entonces así la matriz, como pueden ver, tenemos 8 estrategias que van desde no hacer nada hasta irnos prácticamente con todos los medios y cada una de ellas le vamos dando su peso. Entonces aquí 50, es que parecía 56. Muy bien, entonces con esto podemos formar la siguiente matriz. Entonces la siguiente matriz la vamos a formar con todas las estrategias. Entonces tenemos desde 1 hasta 8. Entonces tenemos 3, 5, 6, 7, 8. Y aquí lo que vamos a formar con una vertical, vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser para nuestro jugador A y esto mismo lo vamos a hacer para nuestro jugador B. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nosotros empezamos aquí. Empezamos desde 0. Esto lo voy a poner en rojo, muchachos, porque prácticamente de aquí sale todo. Entonces, esto sale de nuestro planteamiento inicial. Esto es lo que es lo que habíamos escrito. Es lo que habíamos escrito. Entonces, tenemos esto mismo. Y ahorita vamos a aplicar el concepto de suma cero. Entonces, vean. Esto que está en rojo es prácticamente lo que tiene el jugador A. Ahora, esto mismo lo vamos a ver para el jugador B. Entonces, vean que aquí voy a poner lo mismo que tengo aquí, pero con signos negativos. ¿Por qué razón? Porque es una suma cero, es decir, si yo sumo este más este me va a dar cero. Entonces me voy con menos 30, menos 20. Los mismos numeritos, ¿sale? Menos 80, menos 70, menos 50 y menos 100. De tal suerte que cuando sume esta más esta me va a dar cero. Ahora, si yo hago mis sumas, por ejemplo, empiezo aquí. 50 menos 50 menos 50 menos 50 me va a dar cero. Luego 50 menos 30 me da 20, 50 menos 20, pues me da 30. Luego 50 menos 80 me da menos 30. 50 menos 70 me va a dar menos 20. 50 menos 50 me da 0. Y 50 menos 100 me da menos 50. Entonces así nosotros vamos combinando los rojos. Entonces 30 menos 50 me da aquí
me da menos 20, aquí me da 0, aquí me da 10, aquí nos da menos 50, menos 20, no es cierto, menos 50. Esto nos da menos 20, esto nos da menos 70, de tal suerte que nosotros vamos a ir sumando cada uno de ellos, y lo que vamos a hacer es que vamos a finalizar con una tablita. Aquí los voy a escribir, yo ya los tengo por acá en una hoja. Ustedes más los van corroborando que prácticamente la suma de los números que están en rojo. Entonces, es así mucho como pues en la vida real se van formando las estrategias. Claro que cada una de las compañías tiene a un grupo de especialistas y ellos van pues valorando cada una de ellas y van a escoger la que sea la más conveniente, la que les dé los mejores resultados. Y digo, esto ya está probado, no creen que estamos descubriendo nada, esto ya está probado. Y ustedes pues nada más van viendo cuál es lo que mejor les conviene. Entonces esto lo estaría dando aquí. En caso que vamos con la tabla. Digo, esta mejor la había escrito, pero a mí me gusta mejor que ustedes vayan, nosotros vayamos pues razonando, muchachos, por qué vamos obteniendo estos datos. Entonces aquí creo que 50, 20, 0, 20, 20. Me está faltando un número 30. Me está faltando un número por ahí. El número 50. Ya, el último sería 150, 70, 80. Si es que son 8, 20, 30, 50 y 0. De tal suerte que nosotros cuando nuevamente vamos a aplicar lo que ya sabemos. En este caso Profe, vamos a una ocupar, pregunta. mándeme, En la columna 3 fila 5, ¿es 3 o 5 el número que está ahí? Entre el 60 y el 30. a ver otra vez en la columna 3. Ajá. Ajá, fila 5, el número que está entre 1, el 30 y 60, ¿que es que 5 o 3? ese 50. Ah, ok, 3. Sí, lo voy a hacer aquí. Este es 50, sí, pues parece 3. Ok, entonces tenemos, es que tienen que ser 8 números. Ahora, si nosotros escogemos el marcimín, cada uno de ellos, pues vamos a obtener lo siguiente. Aquí lo voy a pintar con rojo para que se distinga. Aquí tendremos menos 100, menos 50, menos 50, menos 70, menos 70, menos 80, menos 80, menos 20, menos 30, menos, menos 30, luego menos 50 y luego tendremos 0. Entonces, primero escogimos los mínimos, ahora vamos a escoger los máximos. En este caso, como todos son negativos, el único que me interesa aquí es 0. Ahora, en este caso, donde voy a escoger el minimax, tendríamos aquí pues 100, luego tenemos 50, 50, 80, 20, 20, a ver, 20, 30, 50 y 0. Entonces vuelvo a escoger el mínimo y es 0. Entonces aquí el punto silla va a estar dado ¿por quién? Por 8,8. Este va a ser nuestro punto silla y el valor del juego es 0. Entonces con esto cubrimos el primer inciso. Este es el inciso A. Dice que formamos la matriz, que formamos las estrategias, las formamos, encontramos el punto silla, que es 8,0, encontramos que el valor del juego es 0. Es decir, ¿qué podemos concluir de esto? Que haciendo
haciendo ninguna cosa, las dos compañías se están llevando prácticamente el mercado la mitad. Entonces, en la otra pregunta que nos hacen, determina el intervalo para el valor de juego. Bueno, esto ya lo hicimos. Puede poner cada compañía con una estrategia pura única. Pues prácticamente después de ver esto, pues aquí la conclusión es que es que las compañías está tan, son tan sólidas que no necesitan hacer nada. Prácticamente el producto que ellas tienen se está vendiendo sin hacer prácticamente nada. Entonces ustedes, cuando estén en la toma de decisiones, van a valorar. Ahí está la parte cuantitativa, pero ustedes van a decidir si deciden o no, pues emplear el presupuesto que tienen asignados. Entonces ahí está, muchachos, muy bien. Bueno, entonces, este sería un problema de aplicación a la vida real, pero con todos los conceptos que nosotros ya hemos visto. Ahora, en estos casos, a pesar de ser una matriz de 8 por 8, es evidente que tenemos el punto silla y el valor del juego. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando tenemos, por ejemplo, las estrategias para el jugador A y tenemos varias estrategias para el jugador B? En este caso, lo vimos con uno de los ejercicios que nos planteó Taja. Ahí lo que no tenemos, prácticamente no sabemos, conocemos el intervalo, pero no sabemos en dónde está, cuál es el valor del juego. Entonces, lo que se hace aquí es dar eh, de alguna forma general, como cuando lo vimos en programación lineal, las expresiones que nos permiten determinar la región. Es decir, eh, vamos a aplicar el método gráfico. Entonces, lo que tenemos aquí prácticamente son las estrategias de A. ¿Cuál es la primera estrategia de A? Primero A va a tener eh, una estrategia pura. En este caso ya no son estrategias puras, sino ya son combinadas. Por cómo podemos distinguir una de otra. Prácticamente las estrategias cuando son puras, generalmente la matriz es cuadrada. Cuando la matriz no es cuadrada, es decir, es rectangular, podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, si A tiene X estrategias, lo que va a hacer con una siguiente es justamente de todo el conjunto de la probabilidad, va a obtener el complemento. Véanlo. Por ejemplo, aquí tengo una estrategia, no es pura, sino lo que tengo es lo que resta de las demás, es decir, 1 menos X1. Es como cuando vemos probabilidad y decimos que la suma de todos los elementos, si el evento no sucede, es 0. Si el evento sucede, es 1. Pero vean que ahora las estrategias que tiene B son puras. Vean, se comportan de esta forma. B1, B2, hasta el último elemento, hasta la última estrategia de B su N. Ahora lo que vamos a tener en este caso es una matriz rectangular, generalmente son de este estilo. Entonces lo que voy a tener es prácticamente 2 por N. Entonces en este caso voy a tener las estrategias combinadas del jugador A, mientras que las estrategias de B son puras. Y ahora tengo una matriz de este estilo. Ahora, cómo podemos resolver este caso? Pues vamos a hacer lo siguiente. Nos dice lo siguiente, vean. El jugador combina las estrategias, es decir, ya no son puras, sino son combinadas, como probabilidades, es decir, para la primera, X, y para la segunda, como el complemento de toda la probabilidad. De tal suerte que van a estar las estrategias
entre 0 y 1. Mientras que el jugador B combina sus estrategias puras como B1, B2 hasta el último término. Y las probabilidades que va a tener son justamente Y1, Y2 hasta la última que tenga. De tal suerte que se cumplen que la suma de todas sus estrategias también va a ser 1. Entonces el problema aquí ya no es tan sencillo porque si nosotros queremos escoger el minimax como nosotros lo entendemos, pues nada más nos vamos a quedar en un intervalo. Entonces lo que propone Taja es que para una de las ecuaciones hagamos lo siguiente. Como en la matriz, generalmente lo que nosotros vamos a tener es una resta, por ejemplo, lo que nos dice lo siguiente. Si tenemos este tipo de matriz, entonces lo que voy a hacer es que a la primera la voy a restar la segunda y esto va a ser la primer pendiente. En este caso va a ser x1. Y después la ordenada o narcisa que nosotros vamos a obtener va a ser prácticamente la estrategia pura del jugador B, mientras que la del jugador 1 es una estrategia combinada. De tal suerte que sea desde la primera hasta la última de todas. Entonces lo que nosotros esperamos es que vamos a maximizar todas las distribuciones mínimas esperadas para cada uno de los jugadores. Entonces vean que aquí viene la combinación como el máximo de las mínimas. Entonces si tenemos el máximo de las mínimas, lo que realmente estamos ocupando es un máximo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, aquí ya viene un ejemplo propuesto donde tenemos la siguiente configuración. En este caso tenemos una retribución para el jugador A como de prácticamente 2 por 4. Y vean que tiene tiene la misma forma, 2 a la n, 2 por n. Entonces tenemos esta. Y siguiendo las formulitas, vemos que cómo vamos formando las siguientes ecuaciones. Lo podemos aquí hacer. Por ejemplo, por favor, tomen una captura a esta diapositiva y van a ver que aparentemente, pues como se escucha complejo, pero no lo es. Esto es para poder, de alguna forma, tener plantear nuestras ecuaciones. Ahora lo que sí vamos a tener son tres líneas. Generalmente nosotros tenemos, cuando graficamos, tenemos solamente X y Y. Aquí vamos a tener X, vamos a tener la estrategia en A, en el primero de los ejes, luego vamos a tener B en el segundo, y el valor del juego, que va a ser X, eso lo vamos a normalizar a la unidad. ¿Por qué lo tenemos que normalizar? Para que esté entre 0 y 1. Y con todas estas condiciones, entonces ya podemos graficar. Entonces ya tomaron la captura, vean cómo se forman las ecuaciones que nos plantea Taga. Por ejemplo, nos dice la primera, nos dice 2 menos 4. Esto es menos 2. Menos 2 por X nos está dando este menos 2. Y luego dice, súmale la ordenada, 4. Luego la siguiente es 2 menos 3. Nos da menos 1, que es este menos 1. Y dice, súmale 3. Luego en la siguiente es 3 menos 2. Es la unidad y nada más le sumamos 2. Y va a ser 1 menos 6, que es menos 7. Le sumamos la unidad. Si nosotros graficamos esto, vamos a encontrarnos la siguiente forma. Si ustedes van siguiendo el texto, prácticamente en la siguiente sección nosotros podemos encontrar una gráfica, pero esa gráfica como viene en tono de grises, es un poquito difícil revisarla. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ocupar nuevamente POM. Entonces voy a compartir la pantalla de POM y también les comparto la vista porque muy seguramente no están viendo nada. Entonces vamos a ver aquí lo que es POM. Ahora, yo ya tengo abierto previamente el software y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acuérdense que
nosotros tenemos que dar de alta los módulos. En este caso, el módulo, vamos a buscar teoría de juegos. Entonces, la vamos buscando y aquí nos aparece teoría de juegos. Una vez que ya en el lado izquierdo superior nos aparece, entonces vamos a darle, vamos a crear el juego nuevo. Aquí le vamos a poner el subtítulo. En este caso le vamos a poner el ejemplo del libro. Entonces aquí le ponemos ejemplo texto. Y luego vemos el orden que tienen las matrices. Entonces, en este caso, vean que siempre el jugador a menos que nos digan lo contrario, generalmente va a tener 2 por n, 2 por n estrategias combinadas. Entonces tenemos 2, mientras que las estrategias para B son 4. Entonces ahí vean que son prácticamente 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Esto nosotros lo podemos nombrar, pero generalmente yo lo dejo por default. Y ahora lo que nos dice lo siguiente. Estas van a ser las primeras estrategias para A. Vienen combinadas. Viene 2, 2, 3, menos 1. Y luego la otra es 4, 3, 2, 6. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer, digo, ya dado la modalidad de semipresencial, en donde prácticamente vamos un poquito más rápido, hacemos lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer es darle sol y prácticamente nos da el valor del juego. Vean, si nosotros lo hacemos ocupando minimax y maximin, nosotros hubiéramos encontrado que el valor del juego estaría entre 2 valores. Sin embargo, aquí nos dice que el valor del juego es 2.5. Y ahora, la forma gráfica que les comentaba es la siguiente. Por ejemplo, aquí voy a tener la primera, la primera estrategia pura, perdón, combinada para A, son estos puntos. Entonces vean que cada uno de ellos lo que tenemos es que nos va a generar una línea recta. Lo que tengo en esta otra es prácticamente lo que es para el jugador B. Mientras que en la probabilidad yo lo tengo entre 0 y 1. Y justamente aquí sí podemos ver, ustedes cuando ahorita en la discusión que tuvimos, cuando nos dice Taja que podemos ver gráficamente el punto silla, vean que el punto silla realmente sí se ve y es la mitad, es decir, la mitad de la probabilidad es 0.5. Ahora, hay otra cosa interesante. Por ejemplo, esta estrategia que es 4, que viene de 4 a 2, prácticamente vean que no tiene ninguna retribución, es decir, este que sería 2,4 para A, no contribuye nada, jóvenes, ¿ya vieron? Está prácticamente fuera. Las únicas estrategias que tendremos nosotros sería 2, 3, 2,3, 3,2, 1,6, pero esta está prácticamente, pues, como dicen por ahí, está haciendo nada. Entonces, después de hacer este análisis gráfico, eh, pueden ver que está prácticamente más. Entonces, les voy a guardar este ejercicio, les voy a guardar para que ustedes lo vayan checando. Dejen poner aquí un nombre. Dejen aquí en mi escritorio. Para que ustedes los vayan teniendo, ¿sale? Entonces, le vamos a poner ejercicio libro. Porque, a ver, ejercicio libro. O texto. Porque ustedes vienen por ahí unos ejercicios y son muy parecidos a estos. Ahora vamos a ver otro por ahí. Por ejemplo, vamos a ver este otro ejercicio. Y ya con esto nos vamos. Este es uno de los que viene por ahí para resolver. Y aquí se los voy a... Aquí lo vamos a hacer en forma de ejemplo.
muchachos, ¿sale? Entonces, el texto es el siguiente. Robin viaja entre dos ciudades y puede utilizar dos rutas. La ruta A es una estrategia, es una carretera rápida de 4 carriles y la ruta B es una ruta larga y sinuosa. Robin maneja súper rápido. Ahora el problema que tiene Robin es el siguiente, la patrulla de caminos cuenta con una fuerza policial limitada. Si se asignara toda la fuerza a la pista con la que se maneja Robin, con toda certeza recibirá una multa de 100 pesos por exceso de velocidad. Si la fuerza de reparto se da entre 50 y 50, entre las dos rutas hay un 50% de probabilidades que reciba una multa de 100 pesos en la ruta A y solo 30 obviamente en la otra, de que reciba la misma multa en la ruta B. Desarrolle una estrategia tanto para Robin como para la patrulla de caminos. Entonces, pues el objetivo de Robin es llegar a su destino y que la patrulla no lo multe. Entonces, después de leer el enunciado varias veces, ustedes van a llegar a la siguiente conclusión. Entonces, esta es la matriz para Robin. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos las posibilidades que tiene Robin y esta va a ser el complemento. Ahora, lo que tenemos es esto. Obviamente, como son dos carreteras, Robin solamente puede circular por una en un momento dado. Digo, esto nos parece está obvio, pero así se va formando el juego. Entonces, por ejemplo, tendríamos que si se va por la ruta A, lo van a multar al 100%. La otra posibilidad, esto es 50-50 A sobre B. Y luego la otra posibilidad es que 100 sobre B. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si se va por A, si se va por la autopista de A? Pues que tenemos el 100% la posibilidad que lo tomen. Si se va por la apuesta, obviamente no lo haría, entonces esto es un 0. ¿Por qué le estamos poniendo números negativos? Porque lo van a multar. Entonces, esta matriz se puede representar ya de una forma pues más real. Es decir, si yo cometo una infracción, yo sé que me van a multar, entonces voy a tener que pagar. Luego tenemos que si se va por la ruta, por la primera autopista, la rápida, tiene un 50% que lo multen. La primera multa es de 50 pesos, que por la literatura deben ser dólares. Pero bueno, aquí lo estamos utilizando a México y serían pesos. Luego la siguiente serían $30. Y obviamente, como la otra, la B, es el complemento, pues obviamente si en esta tuvo 100, esta tiene que tener 0 y la otra tiene que ser el 100%. Entonces, esta sería nuestra matriz. Dejen guardarlo. Ahora, ¿cómo llamamos eso? Prácticamente al modelo, porque aquí lo que nos pide es que desarrollemos una estrategia y que encontremos el valor del juego. Bueno, pues es muy sencillo. Digo, a mano no es tan sencillo. A ver, déjenme ver. Voy a cerrar este, si no, no me va a dejar. Aquí voy a compartir el otra. Pum. Hacerlo a mano no es tan sencillo, pero aquí con el software es muy fácil. Entonces, lo que tenemos nosotros es que generalmente Robin va a tener 2 estrategias y la policía 3. Entonces vamos a encontrar cuál sería el valor del juego y cuál sería lo que Robin tendría que pagar. Entonces, en este caso, lo único que estoy haciendo aquí, estoy vaciando la matriz que obtuvimos. Aquí tendría la otra. Y aquí tendremos esta que sería su complemento. Como pueden ver, son complementarios. Entonces, nada más verifico menos 100, menos 50, 0, 0, menos 30, menos 100. Bueno, una vez que tenemos esto, pues nosotros vamos a encontrar, lo haríamos a mano y diríamos, pues primero encuentra el Maximin y luego el Minimax. Y si hacemos eso, nos va a quedar prácticamente un intervalo. Por ejemplo, si aquí encontramos primero el Maximin, el mínimo es 0,
Y aquí tenemos otro mínimo que es menos 100. Aquí el minimax. Aquí tendríamos prácticamente el máximo 0. Aquí sería menos 30. Y aquí tendríamos menos 100. Si escogemos el intervalo, estaríamos dando entre 0 y menos 30. Eso sería. Y ahí, hasta ahí nomás diríamos. Pero si alguien te preguntara, oye, es que yo quiero saber cuál es el punto donde equilibra, es decir, que tanto Robin como la patrulla de caminos se equilibren, es decir, el punto de equilibrio. Entonces, para eso tenemos que resolver las ecuaciones, pero aquí lo podemos hacer muy fácil. Muy bien, entonces el punto de equilibrio pues, prácticamente es 50, es menos 50. ¿Qué significa? Que tiene, por las condiciones que nos está dando el problema, tenemos el 50% de que sí lo inflacione. Precisamente, y además que él pierda, vean, como la matriz fue hecha para Robin, está diciendo este 50, que justamente él va a tener que, tiene un 50% de probabilidades que lo tomen, y además que él tiene un 50% en ambas carreteras de que lo inflacione. Esto no está diciendo este numerito. Vean, el valor del juego es menos 50. Ahora, ¿cómo vemos la gráfica? Vean que ahora la gráfica está invertida, porque estamos tomando valores negativos. Ahora, vean que las únicas estrategias que están contando es la estrategia del valor, la primera que, esta por ejemplo, la de menos 30, 50, vean que esa estrategia no cuenta porque a pesar que la matemática es real, en este caso de la realidad, pues no se puede ir por ambas carreteras al mismo tiempo, entonces esta queda fuera. Entonces las únicas estrategias que cuentan es que se vaya por la autopista o que se vaya por la carrera sinuosa, o sea, por la libre, como decimos aquí en México. Y la probabilidad, como Robin pues es un joven intrépido que le gusta correr, pues la probabilidad de que lo van a multar es de un 50%. Bueno, entonces hasta aquí, y vean nuevamente que a pesar que en la gráfica está invertida, solamente tenemos, pues, la probabilidad está entre 0 y 1. Esto también se las guardo para que la salven. Entonces vamos a guardar aquí, está como, a ver, vamos a ponerle aquí, data, aquí para que la tengan todas, a ver, como Robin. Aquí vamos a ponerle Robin. Entonces con esto muchos de ustedes vayan, pues, de alguna forma haciendo sus archivos para que cuando llegue el momento de su examen tengan ahí todo el material. Bueno, muchachos, pues esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, los que andamos por acá conectados, si todo quedó claro. Yo, profesor, para hacer las tareas también tenemos que hacer la gráfica. Sí, sí es necesario, bueno, nada más para lo último, para las estrategias combinadas del último tema, sí tienen que hacer la gráfica. Para las primeras, no es necesario, pero si tienes ahí en tu casita el software o tu equipo lo tiene, para que te compartan las capturas, yo lo único que necesito es que me compartan la captura de la pantalla. ¿Sale, Citrali? Ok, gracias, profe. Bueno, pues ahora sí, muchachos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, espero ya estar ahí el próximo lunes con ustedes. Pues muchas gracias, lo estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un excelente pues inicio de semana. Nos estamos viendo, muchos, cuídense mucho y hasta luego. Gracias, profe, igualmente.